Amén. Hermanos, vamos a mirar lo que dice Génesis capítulo 50. Hemos leído de Hebreos capítulo 11, pero yo quiero comenzar o leer nuevamente Hebreos 11. Y vamos a ver de estas personas que vamos a encontrar en Génesis capítulo 50. Estamos hablando de sepultar a dos personas. Uno se llama Jacob o Israel y el otro se llama José. Son personajes muy importantes en la palabra de Dios. Muestra el poder de la gracia de Dios a cambiar una persona y también el poder de Dios a preservar y proteger una persona que había mucho abuso. Es que hasta sus hermanos odiándolo, vendiendo a esclavitud, sufriendo mucho, pero el resultado es la salvación de muchas personas. Y hermanos, hay otra sepultura, hay 3 en 50, y el otro es realmente José perdonando a sus hermanos, diciendo que no voy a guardar rencor, no voy a tener actitud de venganza, voy a perdonar a mis hermanos y vamos a vivir con gratitud a Dios que ellos, sus hermanos, querían dañarlo y realmente matarlo, pero el Señor utilizando todo esto para la salvación. Y es un buen ejemplo para nosotros de Jesucristo, que sufrió tanto, burlaron de Él, maltrataron a Él, pero Él perdonando a nosotros. Es increíble, ¿verdad? Pero esta es la gracia de Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a entender que tú tienes un plan, tú tienes un propósito y tú tienes poder y hemos visto en la historia de Job y también hemos visto en el Antiguo Testamento en Génesis la historia de José, un buen ejemplo de una persona perdonando a personas que no merecían, como nosotros no merecemos el perdón de nuestros pecados, pero gracias Señor, gracias Padre por enviar a su Hijo, gracias Jesucristo por morir por nosotros y gracias Espíritu Santo para instruirnos y enseñarnos y explicar y traer a nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que nosotros necesitamos. Y gracias, Padre, para escribir estas leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y sabemos que la salvación no es por medio de obedecer los mandamientos, pero después de recibir a Cristo, vamos a tener ganas de hacer tu voluntad. Y tu voluntad está incluido en la santidad. Santo, 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 tú eres. Gracias por su santidad. Ayúdanos a ser santos y vivir en santidad porque somos hijos de ti. Ayúdanos, Señor. Pedimos por el movimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nosotros podamos escuchar y oír y entender y recibir enseñanza de estas sepulturas, 2 personas y también el pasado. Exactamente lo que nosotros necesitamos. A borrar nuestro pasado, recibir, sepultar lo que hemos hecho porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús.
Ayúdanos a temer a nuestro Padre Celestial y amar a Jesucristo, y ayúdanos a aprender de Jacob, de José y de tu Espíritu Santo en esta noche. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En unos 6 versículos hablamos de personas muy importantes y están aquí incluidos en este capítulo acerca de la fe. La realidad es que el pasaje comienza en versículo 19, Hebreos 10, 19. Un jueves hablamos de esto, mostrándonos que hay 2 pasajes que hablan de acerquémonos. Uno es en Hebreos capítulo 4, verso 16, y este es como un bosquejo para entender. Está llamándonos a acercarnos y entrar en la presencia de Dios. Versículo 16, Hebreos 4, 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias a Dios, hermanos. Esta es una invitación divina a nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué es posible acercarnos en esta manera? Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, esta es la razón, porque no tenemos un sumo sacerdote que tiene defectos, que tiene pecado. Esta es palabra muy importante, pero sin pecado, tentado como nosotros, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta es la razón, hermanos, que dice acerquémonos. Podamos acercarnos al Señor, no porque nosotros merecemos, sino por medio de lo que hizo Cristo Jesús. Él tiene que obrar en nosotros. Nosotros tenemos que creer en Cristo, buscar a Cristo. Tenemos que ser transformados por medio de buscar a Cristo y creer y confiar en Cristo. Pero hermanos, vamos a ver que en capítulo 10 tenemos casi la misma cosa, pero hay más enseñanza. Versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hermanos, ustedes deben entender todo esto. La invitación, 2 invitaciones, acerquémonos, pero hablo de algo que ha pasado en nuestra vida. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, creyendo en Él, purificados los corazones de mala conciencia. Y la única manera, hermanos, es por medio de la sangre de Cristo. Confesar nuestros pecados, creer en Cristo y crecer en Él. Y tener fe con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué significa? En plena certidumbre de fe, con mucha fe en Él. ¿Cómo es posible aprender de la fe? Tenemos que vivir la vida y que recibiendo la palabra de Dios como la palabra de Dios, diciendo que, wow, yo creo en esta palabra y voy a vivir esta palabra. Muchos dicen que, oh, yo creo en Cristo Jesús, pero no está respetándolo, no está buscándolo, no está acercando a Él. Está realmente diciendo que Él murió y ya,
y viviendo su vida sin tomar en cuenta que hay Espíritu Santo, que hay sangre de Cristo, hay una invitación y tenemos la palabra de Dios y tenemos muchas cosas. Por ejemplo, por la sangre de Jesucristo, verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. ¿Quién es fiel? Fiel es Él. ¿Y qué va a producir en nosotros? Fidelidad, fe. Hermanos, no vamos a entrar, no vamos a acercarnos si hay incredulidad, si no estamos creyendo la palabra. Si Él me ha dado una palabra y yo ando en desobediencia, ¿qué voy a hacer? Voy a tener plena certidumbre, voy a tener mucha. Es que, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos entrada. Por medio de Jesucristo, sí, pero tenemos que vivir la palabra. Es que casi son sinónimos. Es que fe, obedecer, obediencia. Como no, es que fe y obediencia, creer y obedecer. Casi no hay diferencia. Y tenemos muchos ejemplos de la fe. Y el pasaje que Jonathan leyó dice, versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Noten, hermanos, que él fue probado. ¿Y en qué manera? Es que para creer en la palabra. Dios había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. También el Señor está diciendo que Él debe ir a un monte y ofrecer a su hijo como sacrificio. Y muchos de nosotros, hay un conflicto en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a resolver? Hermanos, tenemos que recibir del ministerio del Espíritu Santo para enseñarnos la realidad acerca que si en Isaac te será llamada descendencia, si él tiene que ofrecer a él, el Señor tiene que hacer algo para cumplir su promesa y él va a hacer algo. Hermanos, es el problema. Es que decimos que creemos en Cristo, pero cuando viene a decisiones no estamos dispuestos a tomar la decisión. La palabra dice, debe diezmar. Y nosotros, no tengo dinero. ¿Y por qué no? Está viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, está escuchando la voz del Señor. Y decimos, no puedo. Pero Él ha prometido a proveer y realmente satisfacer, abrir el cielo y bendecirle. Pero decimos, yo creo, pero en desobediencia. ¿Y por qué yo ando con serios problemas por su incredulidad? Y decimos, no puedo, yo tengo que mirar a pornografía, no puedo pararme. ¿Y por qué no? Porque no está creyendo en la palabra de Dios.
Él está llamándonos a santidad. Él dice que no, este no es aceptable, no debemos hacerlo. Y es, hermanos, cuestión si vamos a hacer la voluntad de Dios, si vamos a acercarnos, acerquémonos a Él y Él va a explicar. Y entonces Abraham se fue para ofrecer a su hijo en obediencia, sabiendo, y él habló a los muchachos, vamos a regresar nosotros, no nada más, yo voy a sacrificarlo y yo voy a regresar, no, vamos a regresar, porque creyendo en la palabra de Dios, dice, pero no hace sentido, hermanos, bienvenido a la vida cristiana. Es que a dar, a realmente no vivir para el mundo está llamándonos, ofreciéndonos y tenemos que tomar la decisión de buscar las cosas de arriba. ¿Y qué vamos a hacer? Es cuestión de tener fe y creer en la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo está diciendo a nosotros. Y hay veces que parece que hay conflictos, pero no hay conflictos. Es que no hemos creído, no hemos acercado al Señor. Podemos decir, oh, estoy acercándome al Señor. Pero si no estamos obedeciendo, si no estamos recibiendo su palabra y tomando decisiones, no estamos creyendo, no estamos acercándonos. Acercarnos significa cambiar nuestra manera. Y nosotros lejos tenemos que acercarnos a Él, que significa hacer lo que Él dice. Amén. Pero muchos siempre dicen, ay, no puedo. Yo sé que el Señor está llamándome, pero yo no puedo, no tengo. Ay, ¿qué parte de la palabra no entiende? Hermanos, esta es una ilustración de fe. En 10:37 dice, porque aún un poquito, o necesito leer versículo 36, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Noten, paciencia. Habiendo hecho la voluntad de Dios, va a obtener. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, hay muchas pruebas en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Obedecer o tomar una decisión? Es que en cada mandamiento vamos a mentir, pensando esta es la manera de tener, o vamos a decir la verdad. Yo tenía que aprender a decir la verdad en una manera que me costó mucho. Y es nada más una mentira para salvar $1 o $2, pero mintiendo o no diciendo toda la verdad. ¿Y qué pasó? Es que tuve que pagar mucho, mucho más. Es que me acuerdo que cuando yo he hablado acerca de la multa que yo tenía que pagar en Nuevo México, yo no estaba desobedeciendo la velocidad. Yo estaba usando cruise control y tenía el vehículo manejando bien.
pero lo que yo había hecho es en el hotel. Y yo estaba pensando en esta manera. Es que yo no tengo mucho dinero. Estoy yendo a estar con mi familia. Estamos aquí sacrificando, viviendo en California. Y hermanos, hoy es el aniversario. Ya estoy empezando año 45. Llegamos aquí hace 44 años, empezando día 1, el 13, no jueves, de viernes 13. Viernes 13. Pero es un sacrificio, estamos aquí, no en Tennessee. Todos ustedes me dijeron, oh, pastor, ustedes han hecho un sacrificio para estar aquí, pero la realidad es que no es sacrificio, es bendición en mi vida. A estar aquí para encontrar a Dios, acercarme a Dios, aprender de Dios y experimentar a Él en mi vida. Pero yo utilizando excusas, es que personas me han robado, la iglesia no está pagándome mucho dinero y yo tuve que quedar en un hotel y yo había llamado, pienso que Priceline en el internet. Y yo estaba hablando con la persona y me dio un precio. Y cuando salió de un buen precio. Y yo pensaba que este es buen precio. Sí, claro que sí, yo pagando. Pero la persona me dijo, posiblemente no va a ser exactamente lo que dice aquí en su nota, su recibo, es que posiblemente va a variar un poquito. Y me acuerdo que la persona dijo que, dice aquí que es $43.01. Pero dice que usted pagó $41 y algunos centavos. ¿Es correcto? Y yo dije, sí, en lugar de decir la verdad. Es que yo quería decir, sí, pero la persona que estaba vendiéndome la habitación dijo que puede variar. Pero yo no podía decir que mi incredulidad y todo, no quería. ¿Cómo vamos? Es que $2 para echar gasolina. Y es interesante, yo saliendo del hotel, me acuerdo del lugar, yo me acuerdo todo porque el Señor estaba enseñándome algo, a decir la verdad. Yo estaba manejando y tuve que pasar un lugar de los Border Patrol. Y me pararon para hablar conmigo porque yo tenía la bandera de México en mi carro. Y mirando, y ¿qué estás haciendo? Y hablando. Y wow, es que casi regresándome a México, ¿verdad? Y es interesante que mal trato que yo recibí. ¿Y qué pasó? Y después saliendo, el Highway Patrol. ¿Cómo? Estoy manejando el límite cruise y mi esposa sí es correcto. Y es interesante para saber qué estaba pasando en mi corazón, el Señor enseñándome. Y para aprender a decir la verdad y hacer la verdad y vivir la verdad. Ustedes dicen, el pastor es buena persona. Es que yo tenía que aprender, yo tenía que cambiar y ustedes tienen que cambiar, todos nosotros. Pero el policía me dijo, tiene que firmar
diciendo que estaba manejando 65 millas. 65, yo estaba manejando 50, máximo 56. Y él dice que no, si no quiere firmar, está bien, puede ir y ver el juez en Álamo Gordo. Oh. Pero yo no puedo firmar que yo estaba haciendo 65, si no, entonces tiene que ir y hablar. Pero es interesante, yo, cuando tiene que ver conmigo, ay, esta es mentira. ¿Y qué pasó en el hotel? ¿Qué pasó cuando yo no confesando lo que el muchacho me había dicho? ¿Diciendo la verdad? No, no toda la verdad. El muchacho me dijo que va a costar 41 y tanto, pero me había dicho que puede variar. Y yo no dije nada de esto, pero con el policía, yo no puedo firmar. Hipócrita, hipócrita. No puedo. Y yo fui. Y yo diciendo que yo pienso que esta es mi mente y mi entendimiento, no el Espíritu Santo. Estaba pensando y hablando y el juez me preguntó, ¿y qué pasó aquí, señor Moore? Yo estaba manejando, posiblemente, no estoy seguro, pienso que tenía como 56 en cruise control, pero me paró diciendo que yo estaba manejando 75. Y no podía firmar porque yo estaba manejando 56 y él dice que 56 es el mismo costo de 65. Dame el dinero. Otro, en lugar de $1, $2 para echar ahora $25. ¿Y qué estaba pasando? El Señor estaba enseñándome a decir la verdad y confiar en el Señor. Y trajo juicio en mi vida, disciplina. Porque el Señor sabía que yo iba a manejar millones de dólares. Y Él necesitaba una persona honesta, no que está... No, una persona que va a decir la verdad. Y no va a robar de los fondos del ministerio. Una persona que Él podía confiar. Y yo tenía que aprender a confiar en el Señor y no en mis mentiras, no en mis propias opiniones o mi entendimiento. Y muchas veces el Señor disciplinándome para enseñarme. Está invitándome y la invitación, acerquémonos. La invitación a acercarme, pero significa a escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él dice. No lo que yo quiero, no mi voluntad, hacer su voluntad. Regresando a este pasaje, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos, esta es fe. Y Abraham, mentiroso, pero tenía que aprender a decir la verdad y tristemente prosperó en riquezas, pero lo que pasó en su vida es que llegó la carne. Y Abraham, el padre de la fe, tomó malas decisiones acerca de Agar, acerca de sus palabras con los reyes que afectó a Lot.
y la destrucción de Lot, resultado de ver mal testimonio de Abraham en la carne. Y el Señor tenía que enseñar a él. ¿Y qué pasó? Ustedes saben que después de creer y crecer, llegó la circuncisión. Y el propósito y la enseñanza es para enseñar que no es por medio de la carne. Tiene que ser limpio. Tiene que abandonar la carne. La manera de usted, su propia voluntad, lo que usted quiere, y aprender a confiar en mí y hacer mi voluntad. ¿Y qué va a pasar? Voy a bendecirle grandemente y muchas buenas cosas van a pasar. Y voy a usarle para bendecir a todo el mundo. Y aquí está Él, mostrándonos el poder de la fe. Y esto es lo que estoy tratando de enseñarme a mí y a ustedes, hermanos. Tenemos que amar. No más la carne. No más nuestro propio entendimiento. No más lo que nosotros queremos hacer. No más pensando en mentiras y todo esto. No, confiando en el Señor. Y obedeciendo a Él. La misma cosa. Versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Esto es un poquito difícil. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, pero bendijo a Jacob por una mentira. Es un poquito complicado, pero si tuvimos tiempo, ustedes pueden ver que él dijo, oh, tú tienes la voz de Jacob, no de Esaú. Oh, yo soy Esaú. Y fue la mentira de su mamá. Y es interesante que también ella preparó la comida. Pero el problema es Isaac tomó su propia decisión. Él había escuchado la palabra a bendecir al menor. Había profecía acerca de todo esto y Isaac no obedeciendo al Señor. Pero en el último momento, cuando él sabía que este es Jacob, sabía y sentía y dice que, oh, es increíble, es que, y sabiendo, y cómo no es posible distinguir entre un ser humano y un animal, y todo esto, él sabía. Pero en arrepentimiento no maldició a Jacob, sino bendijo a él, obedeciendo a Dios. Y dio no la bendición, el Mesías iba a venir a través de Jacob y no Esaú. Es un poquito complicado porque Esaú es una persona profana y no podía entender, y Jacob sí. Pero el Señor tenía que disciplinarlo y hay mucha disciplina. Aprender a decir la verdad, hacer la verdad y no confiar en sí mismo. Pero él aquí está. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Entonces Jacob tenía que aprender, pero Isaac tenía una debilidad. Y es la comida. Y nosotros, claro que sí, hablamos de la comida mexicana, de todo que hay, pero hermanos, primero Dios.
Pero Isaac dijo, hey, Esaú, yo quiero un poquito de venado que pueda traerme en una manera guisado como usted prepara, que yo me gusta y casi vendiendo o casi bendiciendo a un hijo profano en lugar de bendecir la persona que el Señor había indicado con su palabra en el nacimiento de este bebé. Y es interesante también, Rebeca sabía su debilidad y preparó este guisado. ¿Y qué pasó con Esaú? Tenía el mismo problema, la comida. Prefiriendo la comida, cosas de la carne, que cosas espirituales. Vendió su primogenitura, vendió por nada más. Yo hablando que un caldo rojo. Increíble. Pero hermanos, muchas veces nosotros tomando decisiones que no hace sentido. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios y vivir como Él está llamándonos. Y obedecer y acercarnos. Hermanos, acerquémonos no significa vivir en el mundo y hacer lo que nosotros queremos y luego, oh, aquí estoy aquí. No. Necesitamos manos limpias, necesitamos corazón puro. No debemos tener ídolos en nuestras vidas para acercarnos a Él. Tenemos que creer en Él, obedecer su voz, hacer lo que Él está llamándonos a hacer. También, hermanos, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Este es Salmo 50. La fe, Jacob bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró. Esta es la diferencia. Ahora un hombre de fe, ahora con bendición y bendiciendo a Efraín en lugar de Manasés. Y muchos dicen, ¿por qué? Es que ellos pensaron que Caín es el hombre, pero Caín mató a Abel, que él era un hombre de justicia. Pero Caín mató a él. Y entonces tenía que tener otro bebé y nació Set para continuar con la línea del Redentor. Y siempre no es Ismael, es Isaac. No es Esaú, es Jacob. No es Manasés, es Efraín. No el primer nacido, el segundo. Está hablando del nuevo nacimiento, enseñándonos, dándonos un patrón que no es por medio de nuestra habilidad, talento, todo lo que no es más por medio del nuevo nacimiento, es que tener los ojos en el cielo y vivir no buscando los deseos de los ojos, los deseos, no, nada de esto, no, ni el orgullo o vanagloria de la vida, no, sino la voluntad de Dios.
Y está diciendo que necesitamos un nacimiento espiritual. Y tener un corazón que no está buscando las cosas terrenales, las comidas y todo esto. Es lo que yo digo, es increíble. Yo veo personas que están poniendo de comida, tomando fotos de la comida. Hey, todos tienen que ver esto. Pero no están tomando fotos de la obra de Dios y enviando. ¿Por qué no estamos? ¿Por qué no estamos testificando? ¿Por qué no estamos enviando versículos? ¿Por qué no estamos testificando? ¿Por qué no estamos evangelizando? Pero tristemente es una mezcla y el mundo no sabe nada que lo que estamos, no saben que quién es el primero en nuestra vida, qué es más importante. Hay evidencia que somos de este grupo que vamos a entrar en el lugar celestial. Tenemos nuestros ojos en las cosas del cielo o estamos viviendo para lo que está aquí. Rápidamente, Génesis capítulo 50. Verso 1. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó, porque él expiró y fue reunido con sus padres. Es que muriendo. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre. Y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la frontera de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Interesante, los egipcios 70 días, y un cristiano o creyente nada más 7. Porque nosotros sabemos, José sabía que había un Dios que es vivo, que es soberano, que es el Shaddai, el Dios que es suficiente para cualquier dificultad, problema. Él es el Dios de los huestes, Dios que tiene todo, es Dios todopoderoso. Es interesante la muerte. Y regresó. Había recibido mucha bendición. Israel como familia
ellos creciendo mucho, multiplicando mucho. Pero no fue la voluntad a quedar. Había hablado en Génesis, hermanos, Génesis 15, había hablado Dios a Abraham diciendo que va a ir a Egipto, a otro país, pero va a regresar en 400 años. Entonces Jacob dijo, yo no va a sepultarme aquí en Egipto, tiene que regresarme. ¿Y qué lugar? A la cueva que él había preparado, en el mismo lugar donde sepultaron a Abraham y Sara. ¿En quién más? Isaac y Rebeca. Y ahora, interesante, Jacob o Israel. Y es interesante cuando llevaron a José, dice que con Jacob estaba ¿quién? Lea, la primera esposa, quien trajo bendición a todo el mundo. Él pensaba que es Raquel, una persona con mucha belleza, etc. Pero el Señor seleccionó a Lea para nacer Judá, que dio a nosotros a Jesucristo. Increíble, hermanos. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios para experimentar las bendiciones que el Señor quiere darnos. Y también, hermanos, versículo 12, hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, pero heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Sepultado. La muerte. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ellos, hemos hecho mal, horrible lo que nosotros hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Qué vio? Vio el cumplimiento de sus sueños. Hasta sus papás prostrándose delante de él, sus hermanos. El Señor había revelado a él por medio de sueños y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, como Romanos 8:28, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón.
Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Hermanos, ellos obedecieron. Y cuando salieron en el éxodo, ellos llevaron los huesos de José y sepultaron a él en la tierra prometida. ¿Qué estoy diciendo? El Señor es fiel a cumplir su palabra. Y Él quiere un pueblo que estamos diciendo la verdad, viviendo la verdad, buscando a Él, confesando nuestros pecados. Y gracias a Dios, José es un tipo de Cristo Jesús y Cristo quiere perdonarnos, pero Él quiere ver arrepentimiento en nosotros. Él quiere ver en nosotros realmente reverencia. Él quiere ver cambios por medio de su gracia y nosotros acercándonos a Él y cambiando y llegando a ser más y más y más como Dios quiere. Y los cambios que Él quiere. Y lo que lo que podemos ver es José creyendo la palabra que Dios dio a Abraham acerca de Egipto y acerca de todo esto. Había escuchado la historia, creyendo en esta historia y está animando, predicando, hey, el Señor va a visitarnos. Y esto significa algo espiritual para librarlos de su realmente esclavitud. Y ellos llegaron a ser esclavos. ¿Por qué? Porque el faraón no conoció a José, no conocía a José. Y cuando hay reyes, presidentes que no conocen a Dios, van a tomar malas decisiones. Pero gracias a Dios, José, creyendo en la revelación que Dios había dado a él, y está en la lista de personas con fe. Y él diciendo, no, el Señor va a mover, vamos a tener avivamiento y vamos a regresar a la tierra prometida. Pero ustedes saben que este es nada más símbolo del cielo. Necesitamos poner nuestros ojos en cosas de arriba y no en cosas aquí. Que todos puedan saber que tenemos un hogar, pero es hogar celestial. Pero nosotros queremos, tristemente, estamos mostrando que este mundo, y por qué personas toman malas decisiones para tener cosas aquí en la tierra y no estamos generosos para tener tesoro en el cielo. Y no estamos dedicando nuestra vida a hablar y vivir. Hermanos, este está llamándonos a tener fe. Acerquémonos a Dios. Obedecer. Recibir la disciplina del Señor. Arrepentirnos. Acercarnos a Él. Obedecer. Hacer lo que Él está llamándonos a hacer. Amén. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias que sí es posible sepultar esta idea de vengarnos. Es posible abandonar todo esto de realmente vengar a nosotros mismos.
Es posible confiar en ti. Y porque tenemos un Dios lleno de gracia, es posible perdonar y amar hasta las personas que han hecho muchas cosas malas en contra de nosotros. Ayúdanos a confiar en ti y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hermano Carlos.